Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque la verdad es que hoy les traigo un tema. ¡Boom! Un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que estoy segura, los va a sorprender tanto como a mí. Y es que, como vieron en el título, prepárense. La noticia de hoy es, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, así como lo escuchan. La fecha que marca un antes y un después, al menos para muchos fans de las series turcas y de esta pareja icónica. Y es que aunque ya ha pasado un tiempo, la noticia sigue generando oleadas de comentarios, de especulaciones y sobre todo, de muchísimas emociones. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en este mar de información, vamos a analizar todos los detalles, las pistas, las teorías y por supuesto, vamos a hablar de qué pudo haber pasado, qué está pasando y qué podríamos esperar en el futuro. Pero antes de empezar, por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema, si les interesa, para saber que este tipo de contenido les agrada y para que sigamos explorando juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. Es gratis, es rápido y me ayudan muchísimo. Ahora sí, entremos en materia. Como les decía, el 13 de septiembre de 2025 fue un día que, sinceramente, nos dejó a todos con la boca abierta. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de la televisión turca y que conquistaron corazones en todo el mundo gracias a su química innegable en la serie Love is in the Air, nos sorprendieron con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran, y siguen siendo, dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, ha logrado construir una carrera sólida y exitosa. Kerem, con su porte, su encanto y su profesionalismo, también ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo. Juntos en Love is in the Air interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que traspasó la pantalla y que, por un tiempo, nos hizo creer en el amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre ellos era tan evidente que rápidamente comenzaron a circular rumores de que su relación traspasaba la ficción. Y así fue. Para alegría de muchos, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real. Y qué bonita pareja hacían. Se les veía muy enamorados, compartiendo momentos juntos en redes sociales, asistiendo a eventos, demostrando su amor abiertamente. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos que durara para siempre. Y vaya que nos ilusionamos. La noticia que conmocionó al mundo fue su separación. Y no solo eso, sino que las circunstancias que rodearon esta ruptura fueron intrigantes. Las primeras informaciones hablaban de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres. Pero como siempre ocurre en estos casos, las especulaciones y los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde nosotros, como buenos detectives de las series turcas, entramos en acción. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos reales de la separación? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Presiones externas? A lo largo de los meses han surgido varias teorías, algunas más creíbles que otras. La primera y más recurrente es la de las agendas apretadas y las distancias. Ambos actores con carreras muy exitosas tenían muchos proyectos en puerta, lo que dificultaba pasar tiempo juntos. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las responsabilidades, podrían haber generado tensiones en la pareja. Imaginemos por un momento la vida de una estrella de la televisión turca. Horas y horas en el set, aprendiendo guiones, rodando escenas, entrevistas, eventos, es un ritmo frenético. Y cuando se suma a esto el tener que mantener una relación sentimental, las cosas se complican. La falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para nutrir la relación, puede ser letal. La distancia geográfica, a veces impuesta por proyectos, agrava aún más la situación. Las videollamadas, los mensajes de texto, por muy útiles que sean, no pueden sustituir el contacto físico, la cercanía, el poder mirarse a los ojos y sentir la conexión. Otra teoría, que también se ha mencionado mucho, es la de las presiones externas. La fama, la exposición mediática, el escrutinio constante de los medios y de los fans, pueden ser muy desgastantes para cualquier relación.
En el caso de Ande y Kerem, al ser una pareja tan mediática, cada paso que daban era analizado, comentado y juzgado. La presión constante podría haber terminado por minar la relación. La presión de los medios, siempre ávidos de noticias y de exclusivas, la constante presencia de paparazzi, el bombardeo de preguntas sobre su vida privada, todo esto puede resultar agobiante. Los fans, con sus expectativas y sus opiniones, también pueden influir en la dinámica de la pareja. Las redes sociales, con sus comentarios, sus críticas, sus teorías, se convierten en un campo de batalla donde la pareja se ve expuesta y juzgada. La envidia, el odio, la maledicencia, también pueden estar presentes, intentando destruir lo que otros han construido. Es una situación muy compleja, donde la intimidad se ve constantemente amenazada y donde la pareja debe aprender a protegerse y a defender su amor. También se ha especulado sobre la posibilidad de que existieran diferencias en sus objetivos y en sus planes de futuro. Quizás en algún momento sus caminos se separaron, y cada uno tenía ideas distintas sobre cómo afrontar la vida. Esta, sin duda, es una posibilidad muy real, ya que a veces las personas, por mucho que se quieran, pueden tener visiones diferentes sobre el futuro, y eso puede llevar a la separación. Imaginen que Ande, por ejemplo, deseara enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefiriera seguir trabajando en Turquía. O que uno quisiera formar una familia y el otro no. Las diferencias en los proyectos de vida, en los sueños y en las aspiraciones, pueden ser un factor determinante en la ruptura de una pareja. Es fundamental que ambos estén alineados en sus objetivos, que compartan una visión similar del futuro y que estén dispuestos a apoyarse mutuamente en la consecución de sus sueños. De lo contrario, la relación puede verse afectada por la frustración, la decepción y el resentimiento. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existieran terceros en discordia. Aunque no hay pruebas concretas, siempre surgen rumores sobre nuevas amistades, sobre posibles relaciones con otras personas. Es algo que ocurre con frecuencia en el mundo del espectáculo y, aunque no lo digamos abiertamente, la curiosidad siempre está ahí. El coqueteo, la infidelidad, la tentación, son elementos que pueden aparecer en cualquier relación, pero que se ven amplificados en el mundo del espectáculo. La cercanía con otros actores, con compañeros de trabajo, con personas que comparten su estilo de vida, puede generar atracción y desviar la atención de la pareja. Aunque no haya pruebas, la sombra de la duda siempre estará presente, alimentando los rumores y generando tensiones. Es una situación difícil, donde la confianza es fundamental y donde la comunicación debe ser abierta y honesta. Pero, ¿qué hay de las pistas? ¿Qué detalles nos pueden dar una idea de lo que realmente sucedió? Afortunadamente, en el mundo de las redes sociales, nada pasa desapercibido. Los fans más observadores han analizado cada publicación, cada like, cada comentario, buscando señales que revelen la verdad. Las redes sociales se han convertido en un campo de investigación, donde los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Los likes, los comentarios, las fotos, los vídeos, todo es analizado y diseccionado en busca de pistas. Los mensajes subliminales, las indirectas, los símbolos, son interpretados y reinterpretados en busca de la verdad. Los foros, los grupos de fans, las cuentas de noticias, se convierten en centros de debate y de especulación, donde la información se comparte, se analiza y se difunde. Es un mundo donde la privacidad es prácticamente inexistente y donde la opinión pública se impone sobre la realidad. Se ha especulado sobre los mensajes indirectos que se han enviado a través de las redes sociales. Algunos fans han interpretado ciertas publicaciones como indirectas, como mensajes dirigidos el uno al otro. Fotos con frases enigmáticas, canciones con letras significativas, comentarios sutiles que han alimentado la especulación. Las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación indirecto, donde los mensajes se envían entre líneas, donde las emociones se expresan de forma sutil. Las frases enigmáticas, las canciones con letras que hablan de amor, de dolor, de decepción, se convierten en pistas que los fans intentan descifrar. Los comentarios, los emojis, los likes, se interpretan como señales que revelan el estado de ánimo de la pareja. Es una forma de comunicarse sin tener que hablar directamente, de expresar lo que se siente sin tener que dar explicaciones. También se ha analizado el comportamiento de ambos actores después de la ruptura. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo han afrontado la situación? ¿Han dado alguna señal de que la puerta a una reconciliación está abierta? El comportamiento posterior a la ruptura es clave para entender lo que sucedió. ¿Se han mantenido alejados el uno del otro?
Han intentado mantener una relación cordial. ¿Han mostrado señales de arrepentimiento? La forma en que han afrontado la situación, su actitud, sus decisiones, pueden revelar mucho sobre lo que sienten y sobre lo que piensan del futuro. La discreción, la indiferencia, la frialdad, pueden ser señales de que la ruptura es definitiva. La cercanía, la amistad, la complicidad, pueden ser señales de que existe una posibilidad de reconciliación. Todo es un juego de interpretación, donde los fans intentan descifrar los sentimientos de la pareja. Ande, por ejemplo, ha continuado trabajando en sus proyectos, enfocándose en su carrera y en su bienestar personal. Se le ha visto rodeada de amigos, disfrutando de la vida y manteniendo una actitud positiva. Su enfoque en el trabajo, su actitud positiva y su vida social, son señales de que está intentando superar la ruptura y seguir adelante. La felicidad, la alegría, la vitalidad, son síntomas de que está recuperando la normalidad y que está intentando construir una nueva vida. Aunque no se sabe lo que siente en su interior, su actitud externa es la de una persona fuerte, independiente y decidida. Su prioridad es su carrera, su bienestar y su felicidad. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su trabajo, pero ha sido un poco más reservado en cuanto a su vida privada. Su actitud reservada, su silencio, su prudencia, pueden ser señales de que está procesando la ruptura y que necesita tiempo para sanar. La tristeza, la melancolía, la introspección, pueden ser síntomas de que está sufriendo y de que necesita espacio para reflexionar. Aunque no se sabe lo que piensa, su actitud es la de una persona que necesita tiempo para superar la situación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La verdad, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que fue una ruptura dolorosa, una ruptura que dejó una profunda huella en sus seguidores. Y que a pesar de todo, tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales, talentosos y sobre todo, personas que merecen respeto. La ruptura ha sido un momento difícil, tanto para ellos como para sus fans. El dolor, la tristeza, la decepción, son sentimientos que han compartido. A pesar de todo, ambos han demostrado ser personas fuertes, capaces de superar las adversidades. Han sabido mantener la compostura, el profesionalismo y el respeto. Han sabido sobreponerse a la situación y seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Existe alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Es posible que algún día podamos verlos de nuevo como pareja? El futuro es incierto y las segundas oportunidades existen. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las reconciliaciones, las nuevas relaciones, los reencuentros son comunes. Sin embargo, también es importante ser realistas. A veces, las heridas son demasiado profundas y es mejor seguir caminos separados. La posibilidad de una reconciliación siempre está presente, pero depende de muchos factores. Los sentimientos, el tiempo, las circunstancias, pueden influir en la decisión de volver a estar juntos. La madurez, el perdón, la comprensión, pueden ser clave para superar los obstáculos y para construir una nueva relación. En mi opinión, creo que lo más probable es que cada uno siga su camino, enfocándose en su carrera y en su felicidad personal. Sin embargo, nunca se sabe. El tiempo dirá. El destino es impredecible y a veces nos sorprende con giros inesperados. Es importante recordar que ambos tienen mucho talento y que merecen ser felices. Su felicidad es lo más importante y deben tener la libertad de elegir su propio camino. El futuro es una incógnita y nadie sabe lo que puede pasar. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es recordar con cariño los momentos que compartieron, celebrar su talento y esperar que en el futuro ambos encuentren la felicidad. Y por supuesto, seguir apoyándolos en sus proyectos, en sus carreras y en sus vidas. El amor, el cariño, el apoyo son fundamentales para superar los momentos difíciles. La admiración, el reconocimiento, el agradecimiento, son esenciales para seguir adelante y para construir un futuro mejor. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem. Un mundo lleno de emociones, de especulaciones y sobre todo, de muchísimo cariño por esta pareja que nos hizo soñar. El mundo de Ande y Kerem es un mundo fascinante, lleno de emociones y sentimientos. La química, el amor, la pasión, son elementos que han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede traspasar la pantalla y de cómo los sueños pueden hacerse realidad. Quiero agradecerles a todos y a todas por haber visto este vídeo.
Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Qué teorías tienen? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta debatir, me encanta compartir con ustedes. Así que no duden en comentar. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos a quienes les interese el tema. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo, y así podemos seguir explorando juntos este apasionante universo de las series turcas. Así que, ya lo saben. Denle al like, compartan, suscríbanse y sobre todo, déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y, hasta la próxima. Chao.